grandemente a cada uno de ustedes este día. Saludamos a nuestra hermana María Sáez, Magdalena Sáez, Dios le bendiga del lugar de Semillero. Dice muy buen día, pastor, que el Señor Jesús le bendiga junto a su familia. Un abrazo a la distancia y a todos los que están conectados. También para usted, hermana Magdalena, gracias por ese saludo cariñoso. Dios le bendiga grandemente. También a nuestra hermana Carmen Varas, Dios le bendiga grandemente a ella y a toda su familia. Amén. Que este día sea un día lleno de gracia y del poder del Señor. Amén. Bien, el día de ayer concluimos el capítulo 3, verso 15. Ahí estamos, hermanos amados, en este diálogo que culmina, ¿cierto?, en el verso 21 que tiene Jesús con Nicodemo, este rabino que vino de noche, este maestro que vino con mucha inquietud en su corazón, sabiendo Jesús lo que había en su corazón, responde, ¿cierto?, a esa inquietud. Mm, Lamentablemente él no entiende las palabras de Jesús, pero Jesús se lo grafica eh, con dos ejemplos claros, ¿verdad? El primero, el que vimos ayer, cuando habla de como Moisés, ¿cierto?, levanta la serpiente allá en el desierto, esa serpiente de bronce, cuando vino el castigo sobre Israel por el pecado de la idolatría, de la maldad que había cometido Israel, perdón, y Dios envía serpientes ardientes, las cuales, ¿cierto?, al morder a los hombres, a las mujeres, este veneno causaba la muerte. ¿Mm? Lo mismo que sucede en el huerto. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez. Un abrazo, mi hermana Laura. También para toda su familia. También lo mismo que sucede en el huerto, la serpiente antigua, ¿cierto?, que seduce a Eva para hacerle de comer de la fruta a la mujer, y la mujer le dio a su marido y ambos fueron mordidos, y este veneno penetró en la mente y en el corazón de Adán y su mujer y los llevó a alejarse de Dios, a separarlos de Dios, de su creador, de aquel que le había dado todas las cosas. Amén. Entonces Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, amén, que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Era necesario que Cristo muriera? Sí, y gloria a Dios por ello, porque a través de esa muerte y posterior resurrección, usted y yo somos salvos. Amén, y somos, hermanos amados, hijos de Dios. Y le dice, y te culmina el verso 15, dice, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es como le está repitiendo, pero primero le muestra a través de ese ejemplo de evidencia. Amén. Ellos lo vivieron. Históricamente ellos lo vivieron. Entonces luego le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No había necesidad de condenar al mundo. Lo que el mundo necesitaba no era alguien que los viniera a condenar. El mundo necesitaba a alguien que los viniera a salvar. Y por eso le dice, el que en él, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escuche, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué cosa? Más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, en estos versículos del 16 al 21, Jesús muestra el gran amor de Dios hacia la humanidad, hacia el hombre, hacia su creación. Que no envió Dios a su Hijo para condenarlo. ¿Por qué razón? Porque ciertamente, lo dije recién, el mundo no necesitaba más condenación de la que tenía.
¿Mm? ¿Te acuerdas lo que le dijo el Señor a Adán? El día que comas, ciertamente morirás. Cuando Adán pecó, pecamos todos. Aquí nadie se salva de haber pecado. Nadie puede decir, yo soy mejor que este o mejor que esta otra. No, no. Eso lo aclara el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Nadie puede sentirse más justo que otro. Lo dice el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidad, todo es vanidad, nada nuevo bajo el sol. ¿Mm? Las generaciones, ¿cierto?, que se fueron sucediendo en todos los tiempos, iban adoptando la actitud pecaminosa, es lo que yo dije recién con respecto al veneno de la serpiente. Ese veneno, un bebé puede nacer, pero un bebé no nace santo, un bebé nace pecador. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el bebé no ha practicado el pecado. Por eso Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se les impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos son criaturas, ¿cierto?, que no tienen pecado, pero el hombre cuando va creciendo, va practicando lo que tiene en su corazón, se va dando a conocer lo que hay en su corazón. Por ejemplo, si usted lleva un león recién nacido, ese león eh, no es fiero, no es bravo. Usted lo puede criar hasta cierta edad, pero un día, tarde o temprano, ese león va a manifestar su braveza. ¿Por qué? Porque su naturaleza como león es fiera. El ser humano también. Usted tiene un pequeñito, lo va alimentando, lo va vistiendo, ¿verdad? Él va creciendo, pero tarde o temprano él va a mostrar de una u otra manera su naturaleza, ya sea contra usted o ya sea contra la sociedad. ¿Mm? Porque, bueno, las madres siempre dicen que no hay hijo malo para la madre, ¿verdad? Y no, me dijo, no, entendamos esto. Y por eso que aquí el Señor le habla a Nicodemo que el mundo necesitaba un Salvador. Dice, el que en él cree, mire, escuche, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese, ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no ha creído. O sea, el peor pecado que se puede manifestar en la criatura hoy día es su incredulidad. Y ser incrédulo es pecado. Por eso que debemos guardar nuestra alma para que la incredulidad, ¿verdad?, no entre a nuestro corazón. Y la incredulidad no es que usted diga, no, si yo creo en Dios, pero si no hace la obra de Dios, por eso que aquí dice, más el que practica la verdad viene a la luz, viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. ¿Ve? No es solamente esbozar de labios que usted cree en Dios. Eso es muy simple, es muy pobre decir solamente yo creo en Dios y no hacer las obras de Dios, no venir a la luz. Eso es lo que aquí Jesús le está explicando a Nicodemo. Entonces, ¿por qué era necesario y por qué de tal manera amó Dios al mundo? Porque Él siendo Dios, nos vemos en el libro de Filipenses, Él siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que esperarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? De su divinidad, de su grandeza, de su poder, de todo. Amén. Se hizo siervo, como dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Mm? Entonces, hermanos amados, eh, debemos analizar en profundidad la grandeza del amor de nuestro Dios para con nosotros. Dios nos amó en gran manera, no siendo nosotros merecedores, ni se le pase por su mente que usted merecía ser salva porque era la mejor de los hijos, el mejor de las hijas. No, 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 ni se le pase por la cabeza. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Estamos destituidos de la gloria de Dios. El que se hace creedor de un punto de la ley, se hace creedor de toda la ley. Usted puede no robar, pero miente, ¿o no? O puede no adulterar, pero codicia. Entonces, de una u otra manera caemos, hermanos amados, en el pecado de, aleluya, en contra de la ley de Dios. Pero ahí está, como dijimos, el antídoto, el remedio es Cristo. Para la enfermedad del pecado, el remedio es Cristo. ¿Mm? Bien, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Esta expresión bautizaba después la corrige el escritor. ¿Mm? Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación.
Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Mm? Les aclara Juan. Como que vienen a sembrar un poco de cizaña, ¿verdad?, entre Jesús y Juan. Pero tanto Jesús como Juan, cada uno tenía muy claro la labor que venía a hacer. Amén. Así que no convencieron en nada, Juan. Y vosotros, dice Juan, vosotros mismos me sois testigos que dije yo, no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Mm? Es necesario, es menester. Amén. Es urgente. ¿Por qué? Porque el ministerio de Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, amén, porque se pasa el Antiguo Testamento, hermano, donde fue dividido prácticamente, ¿cierto? Donde termina el Antiguo Testamento, culmina en Malaquía, pero no porque la ley todavía no ha sido cumplida, la ley es cumplida en los 4 evangelios, o en el evangelio relatado por 4 hombres, amén. Entonces Juan es el último profeta que Dios levanta, ¿cierto?, antes de la venida del Mesías. Por eso que Juan proclama el reino, el evangelio del reino, hermanos amados, y llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el bautismo de Juan, que no es el mismo bautismo que nos fue aplicado a nosotros, para que no haya confusión, solamente Juan está llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento para que reciban a aquel que venía tras él, que estaba antes que él, que era Jesús. Esa es la misión que Juan tenía. Era predicar, ¿cierto?, el arrepentimiento, y muchos serán bautizados en el bautismo de Juan, pero para recibir a Cristo. A ver, voy a poner un ejemplo muy vago, pero es como cuando nosotros éramos chiquititos, ¿verdad? Éramos pequeños y venían visita a la casa y nuestros padres decían, ya tienen que estar todos bañados, limpiecitos. Vienen visitas, viene el tío, viene la tía, viene qué sé yo. Eso es algo similar. Entonces el bautismo de Juan, hermanos, era para recibir a Cristo, era la purificación. Amén. En eso consistía el bautismo de Juan. Por eso que Juan se lo pone a Jesús. Cuando él viene al agua, ¿cierto? Viene al Jordán, y Juan no entiende por qué Jesús, hermanos amados, viene a bautizarlo. Y por eso le dice, tú vienes a mí para que yo te bautice, le dice Juan, cuando yo necesito ser bautizado por ti. O sea, la purificación viene de ti, no viene de mí. Es totalmente absurdo lo que Jesús, para Juan, por supuesto, lo que estaba haciendo. Pero Jesús le dice, deja para que cumplamos toda justicia. ¿Mm? Hay una ley que cumplir. Jesús, hermano, no abrogó, o sea, no abrogó ninguna ley. Jesús cumplió la ley. ¿Mm? Y en eso discrepamos con muchos que nos tildan, hermanos, de decir que la ley no está. La ley está vigente al día de hoy. ¿Mm? Jesús vino, cuando el apóstol Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, no quiere decir que el término de la ley era Cristo, que lo que está hablando, la finalidad de la ley era Cristo. ¿Por qué? Porque lo hemos estudiado en el libro de Gálatas, y podemos ver, la ley fue el ayo, ¿cierto? Nuestro ayo, aquel que nos enseñó lo bueno y lo malo, y cumple una finalidad, llevarnos a Cristo. Esa es la finalidad que tiene la ley, por eso que la ley tiene un propósito. ¿Mm? Ahora, el que no acepta la gracia, en lo que estábamos leyendo, va a ser juzgado por la ley. Porque por eso que el libro de Apocalipsis habla de un trono blanco. Amén. Todo aquel que no acepta la gracia, la salvación por gracia, Dios bendiga a nuestra hermana Ali Alvarado. Todo aquel que no acepta la salvación por gracia, porque esto es por gracia, no por obra, va a ser juzgado por la ley. Y ahí lamentablemente es terrible. Por eso que si
usted va al libro de Apocalipsis, dice que aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero no estamos yendo para otro lado y con el tema. Bueno, Juan dice que es necesario que él mengüe, ¿cierto? Y Jesús crezca. Hay que entender el porqué del bautismo de Jesús. ¿Mm? Muchos me han dicho que no. Un segundo. Muchos dicen que es para darnos ejemplo de que teníamos que bautizarnos. Jesús no tenía pecado. Por eso que Juan se lo pone. Él no tenía pecado. A él, si miramos directamente lo que significaba el bautismo, por eso expliqué que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero para recibir al Cristo. Entonces, Jesús no se iba a bautizar para recibirse él. No. Ahí tiene un sentido. Y Jesús es el que le da el sentido al decirle, perdón hermano, Jesús es el que le da el sentido cuando él le dice, deja para que cumplamos toda justicia, toda ley. Hay una ley que se llama la ley sacerdotal. Cuando un sacerdote empieza su ministerio, Dios le bendiga hermana Eli, cuando un sacerdote empieza su ministerio tenía que bañarse a la entrada del tabernáculo. Después de bañarse se le colocaba la ropa sacerdotal y empezaba su ministerio. Eso es lo que Jesús le dijo, esa ley, no por pecado. Amén. No sé si usted lo sabía, pero esa es la razón del bautismo de Jesús. Por lógica. Si los filósofos tomaran eso en contra de la iglesia y muchos no supieran este detalle, quedarían ahí. Pero este programa es para que aprendamos, usted y yo, o yo y usted, aprendamos de la Escritura y para que aprendamos, hermanos amados, y sepamos realmente a qué Dios estamos sirviendo. Dios es justo en todos sus parámetros. Como Dios y como hombre, Él es muy justo. Él hace las cosas con justicia. Por eso que el salmista dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Amén. El que viene de arriba, el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree, escuche, en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces podemos ver en este capítulo 3 dos cosas importantes. El diálogo que sostiene Jesús con un religioso, ¿verdad? Del Sanedrín, ¿verdad? Un maestro, y lo que habla Juan con respecto a Jesús. La declaración que hace Juan aquí con respecto a Jesús, nosotros tenemos que tenerla muy, muy en cuenta. Y para culminar, como dice el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando se refiere al Hijo, se está refiriendo a su manifestación humana. Por eso que Jesús, la noche que fue entregado, juntó a sus discípulos después de comer con ellos y empezó a darle las instrucciones finales. Y tiene esa conversación que el mismo Juan en el capítulo 14 desarrolla, ¿cierto? Usted va al capítulo 14 y Jesús le dice, ¿cierto? A esa compañía de 11 judíos que estaban con él, le dice, ¿creéis en Dios? Creed en mí también. Ahora, en esta conversación, Jesús quiere hacerlos entender, ¿verdad? Aunque todavía no viene la hora, porque sabemos que en los evangelios está la promesa, en el libro de Hechos el cumplimiento, y en las cartas la doctrina de la iglesia. Amén. Por eso es importante, hermanos, examinar. No estoy dando lugar a que el Antiguo Testamento quede obsoleto. No estoy diciendo eso tampoco.
Amén. No, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Toda, todo sirve. Lo importante es que coloquemos cada cosa en su lugar. Amén. Porque si hacemos una ensalada, no vamos a entender nada. Amén. Entonces, hermano, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa manifestación tiene un propósito. Es lo que la Escritura nos viene diciendo a través de este libro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahora, ¿por qué Dios tenía que venir en carne? El mismo Señor Jesucristo lo dice, Dios es espíritu. Nadie ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu no se ve, Dios está aquí. Dios está allá al lado suyo, en usted, pero usted no lo ve. Usted mire a su alrededor y no va a ver a nadie. Amén. Va a ver su mueble, va a ver su casa, no sé, pero no ve a nadie. Pero Dios está ahí. Amén. Porque Él prometió, estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Entonces, como Dios es espíritu, debería materializarse. Y a esa materialización o a esa manifestación se le llama el Hijo. Amén. No es su segundo Dios, no es la segunda persona de la Trinidad, no. Es Dios mismo, pero con el título de Hijo. Juan lo declara. Amén. Y no solamente Juan, lo declara toda la Escritura. El libro de Ezequiel dice claramente que Él vendrá y reconocerá sus ovejas. El salmista David decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Entonces, Dios no nos está, hermanos, incitando a creer en un segundo Dios, sino en la persona de Jesucristo, que es Dios manifestado. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A ver, nosotros hablamos siempre de la gracia y la bondad de nuestro Dios, ¿verdad? La gracia, la misericordia. La misericordia y la gracia tienen diferencias. La misericordia es para todos. Dios cada día, por ejemplo, hoy día, ya creo, salió el sol para justos e injustos. Si llueve, va a llover sobre justos y sobre injustos. Eso se llama misericordia. El alimento, todo lo que Dios da, ¿cierto? Para justos e injustos. Pero la gracia es diferente. La gracia solamente, hermanos amados, ha sido para los que creen. Para los que creen. Amén. Para los hijos de Dios es derramada la gracia. Por eso usted, hermano, siéntase dichoso, siéntase feliz. Jesucristo habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos el reino de los cielos, bienaventurados. Y así usted puede leer Mateo 5, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Entonces, hermanos, a veces, cuando yo veo, por ejemplo, hermanos que se han alejado del camino, porque han tenido un problema, qué sé yo, a comenzar, sabrán los hermanos lo que se están perdiendo. Aquellos que abandonan el Evangelio, abandonan la fe y se van al mundo nuevamente, argumentando que no encontraron nada en este camino. Entonces, a veces, hermanos amados, debemos meditar. Ciertamente, vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, pero no todo es sin sabor. Amén. Muchos dicen, no, yo toda mi vida he sufrido, toda mi vida. No hay un sufrimiento continuo. Si no, imagínese, Dios sería injusto con usted y con todos. Cuando yo hablo de esa manera, hablo de la injusticia. Y eso no es así. Dios de una u otra manera, hermanos, beneficia al hombre. Mire, usted ve las generaciones pasadas. Por ejemplo, la generación de Caín, la generación perversa. Dios bendiga a mi hermano Claudio Saavedra.
Sin embargo, Dios le daba igual todas las cosas, la siembra, la cosecha, todas las cosas. Las generaciones a posterior de Noé, había lluvia para todos, había sol para todos, las estaciones nunca eh, eh, concluyeron. Entonces, Dios es justo, hermanos amados, Dios es verdadero. ¿Mm? Entonces, Él adopta esta posición porque lo dice eh, el libro de Efesios, y con esto voy concluyendo, aunque todavía aquí la iglesia no se ve todavía, porque en los evangelios la palabra iglesia aparece 2 veces solamente, la iglesia todavía no nace, pero debemos concluir, hermanos amados, en ese gran amor de lo que Dios tuvo. Dice, Cristo amó a la iglesia, se entregó por la iglesia para purificarla y para presentársela. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La posibilidad de salvación no es para unos pocos, es para toda la humanidad. El problema, el problema es del hombre, no de Dios. Dios tuvo la buena voluntad de venir a esta tierra. Por eso el cántico de los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cristo, ahí cuando se le da el libro, ¿cierto? Ahí en la sinagoga, él expresa aquella profecía que había manifestado el profeta Isaías, ¿verdad? Cuando él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, me envió el Señor, ¿cierto? Y en uno de los términos dice, para predicar el año, aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buena noticia. ¿A quiénes? Dice, a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar y libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estamos en el año de la buena voluntad del Señor. Por tanto, hay que aprovechar. ¿Mm? Entonces concluimos este capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El apóstol Pablo dice que nosotros escapamos de la ira de Dios. Amén. Así que hermanos, que Dios les bendiga mucho. Gracias por su sintonía. Suscríbase a nuestro canal YouTube. Suscríbase también, espero que comparta también este Facebook. Amén. Para poder alcanzar a muchos más y seguir trabajando. Que Dios provea los medios para seguir adelante. Amén. Dios provea la fuerza, la sabiduría, siga proveyendo todos los medios para seguir manifestando este nombre que es por sobre todo nombre. Amén. El día de hoy tenemos culto en Trieste, acá en Santiago. Si usted tiene culto, vaya al culto. No deje de leer la palabra de Dios. No deje de leer, de orar, hermano amado. Y no deje de pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. ¿Mm? Bueno, será hasta mañana si Dios así lo permite. Sí, mañana capaz que vamos con el programa para continuar con el capítulo 4. Amén.